Bien, sí, vamos a ir comenzando. Bien, la clase pasada habíamos estado hablando sobre lo que es cadena de custodia, ¿verdad? Habíamos visto qué es la cadena de custodia, eh, qué tan importante para nosotros la cadena de custodia, y creo que había solicitado que realicen una pequeña investigación, ¿es verdad? Sí. Sí. Estamos bien. A ver, ¿qué han encontrado? ¿Qué han investigado? Era de que ampliemos la información, ¿no? Exactamente la información con respecto a lo que, bueno, habíamos estado viendo en base a cómo se recolecta evidencia dentro de lo que es el lugar del hecho. A ver qué encontramos. A ver. Profe, Sí. yo busqué las distintas etapas de la cadena de custodia. Era esa, ¿no? La tarea, si no me equivoco. Y era de elegir 3 elementos, ¿no? Exactamente. Sí. Exactamente. Dos de ustedes, bueno, me enviaron, sí, la info, pero quiero ver si es que todos encontraron lo mismo, si es que en cuanto a esos elementos que habían seleccionado, sí, quizás coinciden con alguna de sus compañeras y en base a esa investigación que realizaron se aplican exactamente las, digamos, de la misma manera, ¿sí? Se aplicaría la cadena de custodia en cada uno de ellos. Por eso las quiero escuchar. Yo elegí un arma de fuego, una muestra de sangre y un documento. Bien, perfecto. ¿Alguien más coincidió en esos elementos, al igual que Ceci? Profe, yo elegí armas blancas, que puede ser un cuchillo o una navaja. Puse prenda de vestir y muestra de sangre. Yo puse armas, huellas dactilares y ropa. Yo puse documentos, armas de fuego y una prenda de vestir. Camila. Hola, profe. Yo la clase pasada no estuve presente y no vi la videollamada, así que no estaba al tanto de la tarea, pero en cuanto a lo que dicen mis compañeras, yo podría elegir entonces gotas de saliva o de semen, em, huellas dactilares y restos de, por ejemplo, filamentos de alguna tela o algo de eso. Bien. A ver, para quienes escogieron un documento, ¿sí? ¿Cómo se aplica la cadena de custodia a un documento? Yo puse que debe ser tomado por uno de sus extremos mediante la utilización de pinzas, evitando así que desaparezcan las posibles huellas dactilares, rastros o indicios existentes en el soporte a estudiar, o sea, en el documento, Sí. y se insertarán en un sobre sin alterar el mismo. Bien. Ceci, creo que Eh, tenés... bueno, yo tengo todo el transporte, todo con cada... Yo puse transporte, se transporta la muestra a un laboratorio... No, perdón. Recolección, se recoge el documento en la escena del crimen o en otro lugar relevante. Documentación, se registra el documento incluyendo su contenido y fecha de creación.
embalaje y etiquetado, se coloca el documento en una bolsa de evidencia y se etiqueta con fecha y hora de recolección. Almacenamiento, se almacena el documento en un depósito de evidencia seguro. Transporte, se transporta el documento a un laboratorio para su análisis. Y análisis, se analiza el documento para determinar su autenticidad y posible conexión con el crimen. Conservación, se conserva el documento después del análisis para su posible uso en el juicio. Y presentación, se presenta el documento en el juicio como prueba. Bien. Ok. A ver, huellas. Dos de ustedes tenían huellas. A ver, ¿cómo se aplica la cadena de custodia a una huella? Yo puse, en la recolección se utilizan químicos que revelan o químicos o físicos para visualizar las huellas latentes. Se levantan las huellas visibles utilizando cinta adhesiva o gel. En la preservación se colocan las huellas levantadas en tarjetas de evidencia y se documentan las condiciones en las que se encontraron. Y en el transporte se transportan sobre sobres protegidos y planos para evitar daño. En el análisis se comparan las huellas con bases de datos o con huellas conocidas. Y en el almacenamiento se almacena en un lugar seguro y seco, protegida de la luz. Bien, bien. A ver, ¿quién más tenía huellas? Bien. Ahí su compañera sí dijo algo que nos suele suceder cuando nosotros vamos a realizar las investigaciones, que es el tema de las huellas dactilares. Hablamos de huellas latentes, ¿sí? Y otro tipo de huellas. ¿Por qué? Porque dentro de las huellas latentes, ¿sí? Son huellas que están dentro de la escena, pero que nosotros no las podemos visualizar, ¿sí? Entonces ahí es donde necesitamos los reactivos para que estas huellas aparezcan, ¿sí? Y así poder utilizarlas para realizar comparaciones, sobre todo en casos en donde hay más de un sospechoso o en donde quizás no hay sospechosos, pero hay testigos de que han visto qué es lo que ha sucedido en ese lugar de los hechos, ¿sí? Son huellas que pueden estar quizás en una mesa, en un vidrio, en un vaso, en los picaportes, ¿sí? Que obviamente van a necesitar ser reveladas, o sea que van a necesitar de nosotros para aparecer, para poder ser visibles y así nosotros poder estudiarlas y sobre todo poder realizar las comparaciones, obviamente dentro de lo que son las bases de datos. ¿Sí? Yo he visto también el tema del infrarrojo, puede ser con las manchas de sangre y huellas también se puede ver con ese. Luces violetas. Ah, ultravioleta. Sirven para manchas de sangre que han sido limpiadas o de otro fluido. En realidad la luz violeta nos indica a nosotros que hubo algún fluido biológico Ah, bien. que fue obviamente limpiado, pero siempre esa mancha queda, por más que nosotros supongamos que fue limpiada o la persona que la limpió crea que la pudo llegar a borrar, sí, la luz violeta nos indica eso. Bien. La luz violeta también puede ayudar en lo que son las huellas de pisadas, sobre todo de pie descalzo quizás, que también pueden ahí llegar a tomar protagonismo en lo que sería un lugar de los hechos, una investigación en un lugar de los hechos. Hasta acá entonces tenemos documentos, ¿sí? Que, como mencionaba su compañera, debían de ser tomados desde uno de los extremos con pinzas, ¿sí? Esas pinzas en las puntas, la mayoría de las veces tienen puntas de goma, las cuales van a evitar, ¿sí? Que el papel pueda resbalar, ¿sí? O caerse. Una vez que tomamos el papel, quizás en el lugar de los hechos tenga alguna mancha
quizás de sangre, ¿sí? O de algún otro fluido, y si está fresca, nosotros podemos llegar a tomar una muestra. De ahí se conserva en el embalaje sí, correspondiente y se envían a los laboratorios, obviamente, para realizar las pericias requeridas, ¿sí? Prendas de vestir. Has dicho que también tenían prendas de vestir por ahí. A ver. Sí, profe, yo puse prendas de vestir. Bien. A ver, Ana. Lo puse con, o sea, con las distintas etapas. ¿Lo leo todo? Sí. Puse recolección. Se recoge la prenda de vestir del lugar de los hechos o de la víctima, evitando tocar áreas que pueden contener evidencia. En identificación puse, se identifica la prenda con un código o una etiqueta, incluyendo la fecha, hora y lugar de recolección. En embalaje puse, se coloca la prenda en una bolsa de papel o envoltura adecuada, evitando su contaminación. En transporte puse, se transporta la prenda al laboratorio o almacenamiento, manteniendo la integridad de la misma. En almacenamiento puse, se almacena la prenda en un lugar seguro y controlado, ya sea un armario o caja fuerte, no sé si eso está bien. En registro puse, se registra la prenda en un libro o sistema de registro, incluyendo la descripción, etiqueta y ubicación. En análisis puse, se analiza la prenda en un laboratorio para buscar evidencias como manchas de sangre, fibras o ADN. En conservación puse, se conserva la prenda después del análisis, manteniendo la cadena de custodia, y después en disposición se dispone la prenda según las leyes y regulaciones aplicables. Bien. Bien, perfecto. En cuanto a las prendas de vestir, sí, obviamente todos los objetos, todas las pruebas, todas las evidencias que nosotros encontramos en el lugar de los hechos van a tener que cumplir lo que serían estas etapas, ¿sí? Alguna quizás omita la etapa de ir al laboratorio y directamente va al área de almacenamiento, ¿sí? Pero la mayoría cumplen esas 5 o 6 etapas. En cuanto a las prendas de vestir, quizás es un lapso un poco más larga la espera, ¿sí? Porque si está húmeda o algo similar, sí debemos de esperar ahí que se seque, se deben de secar a temperatura ambiente, se entregue el sol. El embalaje sí también tiene que ser un embalaje el cual nos vaya a proteger tanto esos rastros de evidencia que tenga, así como la prenda de vestir en sí. Hay algunos laboratorios en donde para realizarles algunos exámenes, ¿sí? La vuelven a como a humedecer a través de vapor. Este vapor nos ayuda a nosotros para rescatar alguna huella latente. Si se le introduce ese mismo vapor, va quizás ahí con algunos reactivos que nos ayudan a nosotros a ver el tema de algunas huellas o algunos fluidos. Pasan quizás también a veces por las luces violetas, en donde, repito, estas nos ayudan a nosotros a visualizar si es que hay algún rastro de fluido. En caso de que encontremos algún rastro de fluido, se toma una muestra, ¿sí? Con un hisopo, ese hisopo va humedeciblemente reactivo, se aplica sobre la prenda, ¿sí? Y en base a esa toma o a esa muestra que se les realice, vamos a ver si específicamente estamos hablando de algún fluido, ¿sí? O de algún fluido biológico en realidad, o de algún otro material que nos pueda servir dentro de lo que es la investigación. En cuanto a lo que son las armas blancas, me escuché que habían seleccionado por ahí. Profe, yo elegí armas blancas. Bien, a ver, Ana, te escucha. Puse la cadena de custodia para un arma blanca, ya sea un cuchillo o una navaja, implica los siguientes pasos. En recolección, el oficial o el agente que encuentra el arma blanca lo recoge con cuidado, evitando tocar la hoja o áreas que puedan contener huellas dactilares o ADN. En identificación puse, se identifica el arma blanca
con una etiqueta o código incluyendo la fecha, hora y lugar de recolección. En embalaje se coloca el arma blanca en una bolsa o envoltura adecuada, como una bolsa de plástico o una caja de cartón, para evitar daños y contaminación. Se transporta el arma blanca al laboratorio o almacenamiento, manteniendo la integridad de la evidencia. Se almacena el arma blanca en un lugar seguro y controlado. Se registra el arma en un libro o sistema de registros, incluyendo la descripción, la etiqueta y la ubicación. Después se analiza en un laboratorio para buscar huellas dactilares, ADN u otras evidencias, y se conserva después del análisis manteniendo la cadena de custodia. Y en disposición se dispone el arma blanca según las leyes y regulaciones aplicables. Bien. ¿Quién tenía armas de fuego? Yo tengo. Muy bien. Ahí, bueno, una vez que termine Ceci, vamos a ver si es que coinciden algunas cuestiones en cuanto a las acciones que se les realizan a cada uno de estos tipos de armas, si es que hay alguna coincidencia dentro de las etapas. A ver, Ceci. Se recoge el arma en la escena del crimen, se registra el arma incluyendo su tipo, calibre y número de serie, embalaje y etiquetado, se coloca el arma en una caja exterior resistente o en un estuche rígido con la protección adecuada. No debe escucharse que haya ningún movimiento si se mueve la caja, Se etiqueta con la fecha y hora de su recolección. Se almacena el arma en un depósito de evidencia seguro, se transporta el arma a un laboratorio para su análisis, se analiza para saber si fue utilizada en el crimen, se conserva el arma después del análisis para su posible uso en el juicio. Se presenta el arma en el juicio como prueba y ahí termina la presentación. Bien. También incompleto, me parece igual. Bien. ¿Tienen alguna similitud entre armas de fuego y armas blancas? En la parte del empaque, digo yo, ¿no? Se empacan Bien. igual, de la misma manera. ¿Cómo sería eso? Me faltó ponerle el tema de asegurar a la caja para que no se mueva con precintos o algún otro material para que no se mueva y se choque contra, sea la caja, creo que es más en la caja, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver un pequeño repaso en cuanto a lo que es cadena de custodia. Así vamos a ir afianzando un poquito de conceptos. Algo que no entiendan, me lo van diciendo. ¿Sí? Les voy a compartir. Perdón, les decía, les voy a compartir pantalla, me dicen si es que pueden visualizar en su totalidad. ¿Sí?
Chicas, ¿me escuchan ahí? Ahora sí, profe, nos estaba escuchando. Sí, sí. Denme unos segunditos, chicos, por favor, no puedo compartir. Bien, chicas, esperamos un ratito, sí, en cuanto a la visualización, no sé por qué no se carga el archivo. Dentro de lo que han podido investigar, dentro de lo que han ido viendo, basándonos también en el apunte que tienen dentro del campus y en lo que yo les fui hablando, les estoy explicando más o menos, ¿les quedó alguna duda en cuanto a lo que es cadena de custodia? No, profe. No, Bien, se entendió. Ahora bien, vamos a ir avanzando, ¿sí? Y ahí los últimos minutos, si es que logro que reaccione el archivo, vamos a hacer esos repasos que les estaba mencionando, ¿sí? Ahora bien, ustedes, bien, calculo que en algún momento han observado, quizás en algún noticiero, en alguna película, en alguna serie, o en algo de lo que hayan leído en cuanto a lo que es criminalística, que cuando se llega al lugar de los hechos, ¿sí? Eh, se van realizando distintas acciones, ¿sí? Dentro del equipo en el que nos manejamos, ¿sí? Se van realizando diferentes acciones, hay encargados, ¿sí? Que son obviamente los peritos, que van teniendo ciertas, ciertas consignas de trabajo o, repito, ciertas acciones dentro de lo que es el tema de la investigación en sí. Nosotros ahora estamos viendo el tema de la cadena de custodia, estamos hablando de la recolección de evidencia que encontramos en ese lugar de los hechos. Pero antes de aplicar lo que es cadena de custodia, hay una acción, ¿sí? Que sí o sí no debemos de omitir ese paso. Más o menos se les viene a la cabeza qué es lo que se realiza antes de la cadena de custodia. La No, delimitación del área. Bien, a ver, vamos, vamos a ir ordenándonos primero, ¿sí? Nosotros recibimos una llamada, ¿sí? De un hecho delictivo. Llegamos al lugar de los hechos, obviamente lo primero que se realiza o lo que ya está en curso, ¿sí? Sería la protección y el aseguramiento del lugar de los hechos, que ya lo hemos hablado, ¿sí? Después de ese paso, ¿cuál seguiría?
¿Podría ser tipo fotografiar o algo la escena? Exactamente. Vamos a estar hablando de lo que es la fotografía forense, ¿sí? ¿Alguna tiene conocimientos en cuanto a lo que es fotografía? ¿Estudió alguna vez o más o menos sabe el tema de los planos, los tipos de planos que hay, tipos de fotografía? No más de lo que vimos en los PDFs que están en la plataforma. Bien, no más de bien. Bueno. En cuanto a estas fotografías forenses, ¿sí? Cuando hablamos de fotografía, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuán importante es para nosotros realizar una fotografía o realizar ciertas tomas fotográficas del lugar de los hechos? ¿Ustedes piensan que se podría omitir ese paso dentro de lo que son las investigaciones? No, No, para mí es súper importante las fotografías desde el primer momento, Bien. ¿Y por qué es súper importante? porque porque nos avala, digamos, nos da un respaldo a nosotros como prueba. Bien, nos sirve como un respaldo, nos sirve como un soporte a nosotros. ¿Sí? ¿Qué más? si en algún momento ¿Sería? se llegara a perder alguna prueba y en la fotografía aparece, entonces se toma igual, Bien, como que sí existió. bien. ¿Qué más? Yo creo que se pueden captar la mayoría de detalles en la escena del crimen. Bien. O sea que es súper importante, nos sirve a nosotros como respaldo. En cuanto a lo que son las pruebas, las evidencias, si desaparecen algunas de ellas, nosotros podemos constatar que se encontraba en el lugar de los hechos al momento de realizar la parte de fotografía forense. ¿Qué más? ¿Puedo repetir la También pregunta? sirve como, uy, perdón, también serviría como una muestra, ¿no? De cómo estaban ubicados, por ejemplo, las evidencias antes de que uno las manipule. Bien, bien. Y en ese caso, nosotros, es importante saber cómo estaban esas evidencias antes de que nosotros las manipulemos o comencemos a realizar los estudios o los análisis pertinentes. Sí, ¿Por qué? porque la representación visual previa ayuda a delimitar cómo fueron los hechos, para poder reconstruir los hechos. Bien. Ahora, hasta ahí está todo bien para, obviamente, quienes han ido al lugar de los hechos, para los que están trabajando, para los que están aplicando en este caso lo que sería la criminalística de campo. Pero esas fotografías, ¿ustedes qué piensan? ¿Podrían ayudar quizás a alguien del equipo que en ese momento no pudo ir, pero está trabajando junto con ustedes? ¿Entendió la pregunta? Sí, profe, claro que sí. No. ¿Por qué? ¿Cuál sería la característica de las fotografías que pueden ayudar a que una persona que no fue al lugar de los hechos, lo mismo se involucre, sepa qué es lo que sucedió? Es que si tenés una visión completa de la escena del crimen, por más de que no hayas estado ahí, podés ver en qué lugar se encontraron las pruebas. También tenemos planos de comparación que muestran las características más de cerca y demás cosas, entonces es más fácil, por más de que no hayas estado ahí, imaginarte cómo fue la secuencia o qué es lo más importante para analizar primero. Bien. Ahora, en cuanto a las tomas fotográficas que se realizan sobre el lugar de los hechos, ¿ustedes qué piensan? ¿Se les realiza únicamente a la evidencia o
el lugar completo, o sea, en la totalidad del lugar. Yo creo que el lugar completo. El lugar completo, la escena del crimen o del hecho, indicios. De ahí también se pueden ver, o sea, cada vez que se recoge muestras de todo, también se sacan fotos para ver en qué se encontraban cada cosa, cuán cerca estaba. Es por eso por eso para mí es re importante el tema de la fotografía. Bien. Dentro de las tomas fotográficas que se realizan, ¿sí? Nosotros comenzamos por tomas fotográficas amplias o panorámicas, ¿sí? Que van a ir desde la ubicación geográfica del lugar sobre el que se va a comenzar a trabajar, la entrada de ese lugar, cómo se encuentra, cuáles son las habitaciones, están ubicadas esas habitaciones, ¿sí? Si tiene fondo, si tiene algún sitio baldío o algo relacionado dentro de lo que es la ubicación de ese lugar de los hechos sobre el que nosotros vamos a trabajar. Sobre todo eso, sí, se va tomando lo que serían las tomas fotográficas, ¿sí? Que obviamente se llaman tomas o planos fotográficos. Y vamos a partir desde un plano panorámico hasta un primerísimo primer plano, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las fotografías forenses? La fotografía hace varios años atrás sí eran irrefutables en el momento de lo que son los juicios, ¿sí? O sea, si yo llevaba una fotografía y decía que el lugar de los hechos se encontraba tal y cual como está o como se mostraba en esa fotografía, no iba a haber persona que me discutiera. Pero ¿qué es lo que pasó? Avances tecnológicos. Exactamente, van apareciendo estos avances tecnológicos que por momentos asustan hoy en día, en donde conocemos lo que son los famosos fotomontajes o como más se los llama. ¿Qué otro nombre recibe? Hay un programita muy famoso, Photoshop. bien, el famoso Photoshop. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Hay que ser muy específicos al momento de realizar los análisis y los estudios pertinentes a la fotografía para poder caer en una estafa, básicamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo decía su compañera, en base a los avances tecnológicos, a todas estas aplicaciones, a todos estos programas que están apareciendo hoy en día, se pone en duda entre un 50 y hasta un 80% la veracidad de esas imágenes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día con la inteligencia artificial se puede hacer artificial absolutamente todo, ¿verdad? Entonces, en un juicio, ¿sí? Nosotros debemos de constatar específicamente que esas imágenes que se han tomado son verdaderas. Que si había, ¿por qué? Porque quizás se están mostrando una imagen en donde aparece una evidencia que nosotros nunca la hemos recolectado, ¿sí? Para eso existe otro soporte más dentro de lo que son las investigaciones. ¿Saben cuál es? Otra vez, profe, perdón. Que para constatar, sí, o aseverar el tema de las fotografías, para ver si es que específicamente en una fotografía que se encuentra quizás algún elemento, alguna evidencia, alguna prueba que nosotros no hemos ¿Video? captado, hay Digo, otra función más, vamos a llamarlo de esa forma, dentro de lo que es nuestra investigación. Está la videofilmación, ¿sí? Pero hay otro soporte más parecido al de las fotografías que también nos sirve a nosotros para constatar exactamente lo mismo. yo, planimetría. Bien, la planimetría.
Las fotografías forenses y la planimetría van de la mano, ¿sí? Solo que una es la que abre la investigación, como es la fotografía y la videofilmación, en donde la fotografía, ¿sí?, nos va mostrando a manera de historia, ¿sí?, qué es lo que sucedió en ese lugar de los hechos. Para una persona que está dentro del equipo técnico pero no fue a esa investigación, le va a dar información muy específica del hecho, ¿sí? Tan así que esa persona hasta puede participar dentro de lo que es la elaboración de hipótesis, obviamente basándonos en las tomas fotográficas que se hayan mostrado. Una vez que se realizan las tomas fotográficas, se continúa con lo que es el levantamiento de evidencia, ¿sí? Una vez que terminamos de realizar todo lo que es el levantamiento de evidencia, ya viene por detrás la parte de planimetría. ¿Qué es la planimetría? ¿A qué hace referencia la parte planimétrica o de croquis? La representación gráfica. La Claro, representación gráfica de qué? es un dibujo detallado, con los metros cuadrados que tiene, por ejemplo, el lugar puntual, qué evidencia se encontró, en qué lugar, todo por escrito. Tamaños de armas, de cuán cerca estaba del cuerpo. Bien. Son dibujos a escala de el lugar de los hechos sobre el que nosotros estamos trabajando. Ahora bien, ¿Eso es el croquis? croquis o planimetría. Ahora bien, dentro de lo que es la fotografía forense, nosotros podemos observar, sí, a color, a detalle, el lugar en sí sobre el que se está trabajando. ¿Ustedes qué piensan? Dentro de la parte de planimetría, dentro de esa elaboración de planos o de croquis a escala, ¿sí?, ¿se puede realizar exactamente lo mismo o va a tener participación únicamente algo que nos haya llamado la atención dentro de lo que es el lugar de los hechos? Y sí, hay algunos detalles que podemos obviar porque no son contundentes o no son necesarios para la investigación, pero todo lo que sea posible potencial de prueba hay que evidenciarlo en el croquis. Bien, perfecto. Dentro de lo que es la planimetría, a diferencia de la fotografía, funciona de la siguiente manera. Obviamente vamos a tener a un perito encargado específico del área de dibujos técnicos, en donde se va a ir tomando su tiempo para ir haciendo esta representación a escala de ese lugar de los hechos sobre el cual estamos trabajando, ¿sí? Va a comenzar de la misma forma en la que nosotros hemos comenzado la toma fotográfica, solo que en este caso, ¿sí?, va a ir señalizando la ubicación de la vivienda, las aberturas, ¿sí? Dentro de los croquis hay que prestar atención en la elaboración de lo que son esas aberturas, ya que esa representación gráfica que se aplica, sí se debe aplicar obviamente tal y como es. Si yo tengo una ventana que es corrediza, no puedo colocar que esa ventana o esa abertura se abre hacia adentro o hacia afuera, ¿sí?, sino que tengo que especificar que se abre de manera corrediza. Lo mismo que las puertas. Si tengo puertas que se abren hacia adentro, va a ser una falta muy grave que quien elabore los dibujos coloque que esas puertas se abren hacia afuera. Así que hay que prestar ahí un poco más de atención en cuanto a lo que es el tema de aberturas, que es lo que más se tiene en cuenta dentro de lo que son las elaboraciones de planos o de croquis, ¿sí? En cuanto a, bueno, continuando en realidad con lo que es la elaboración de croquis, ¿sí?, quizás nosotros estamos en un lugar de los hechos en donde
Tenemos una serie de elementos que se encuentran quizás sobre una mesa o tendidos en el piso, ¿sí? En esos croquis nosotros vamos a dibujar únicamente aquellos que son importantes para la investigación. Por ejemplo, si teníamos algún vaso, alguna botella que haya contenido algún rastro, ¿sí? Alguna evidencia, alguna prueba, vamos a colocarlo y vamos a omitir quizás otros que no son tan importantes, ¿sí? Y bueno, y lo mismo vamos a ir por cada uno de los lugares donde nosotros vamos a estar realizando esta investigación, ¿sí? En cuanto a la videofilmación, ¿sí? A diferencia de las fotografías que antes se las consideraban irrespetables, hoy en día, en realidad hace unos años, es cuando recién comienza a tomar relevancia lo que serían las videofilmaciones. ¿Por qué? Porque existían momentos o existieron momentos en donde no se las tenían. Bueno, ¿por qué? Porque muchas veces se mostraba, no se realizaban bien las tomas, ¿sí? O se mostraba algo desprolijo dentro de lo que era nuestro trabajo, entonces no se las tenía muy en cuenta. Pero hoy en día sí son un soporte, al igual que la fotografía y la planimetría dentro de lo que son las investigaciones, ¿sí? Bueno, la fotografía aparece junto con un precursor. Se han estudiado algunos precursores dentro de lo que es la criminalística, capaz que les suena, ¿sí? Estoy hablando de Alan Pinkerton. Alan Pilkington, ¿qué era? A ver si es que alguno lo estudió o leyó algo en cuanto a lo que es fotografía. Fue un detective y espía francés. Bien. ¿En donde él crea la fotografía forense o cómo se llama la rama que él crea? Creó una agencia detective. La primera agencia detective. A ver, espera. Vámonos un poquito más adentro de lo que es la fotografía. ¿Él realmente crea lo que es la fotografía forense o qué tipo de fotografía crea o descubre él? ¿Me suena fotografía criminal? De homicidio y robo, no. No, ¿qué es lo que hace Alan Pinkerton más allá de esa hermosa base de datos que tiene Alan? Crea, digo, ve la necesidad de ir generando una base de datos, pero dentro de lo que son los delincuentes. Entonces, él elabora, digo, crea la llamada foto criminal, digo, la fotografía criminal. ¿Qué es lo que hacía? Él básicamente fotografiaba principalmente a todos aquellos delincuentes para obviamente ir creando, teniendo una base de datos para poder consultar en, en base a los identificados que se podían realizar, ¿sí? Pero obviamente, a medida que, que va avanzando, nosotros podemos, no, en realidad
se van obviando algunas cuestiones y es en donde se va creando, comienza a aparecer lo que sería la fotografía forense. ¿Sí? Ahora, en base a lo que estamos, en base a lo que estamos hablando, ¿ustedes qué piensan? La fotografía y la parte de elaboraciones de props, ¿sí? ¿Cuál consideran que es más importante? Yo creo que van de los dos, van en conjunto. ¿Y se podría realizar una investigación omitiendo alguno de ellos? No. No, porque son parte del protocolo, ¿no? Sí, son parte del protocolo. ¿Y ustedes por qué piensan que se crea un protocolo? Porque con un protocolo hay menos margen de error. Si no tenemos un orden para hacer las cosas, es muy probable que omitamos algunas, nos olvidemos algunas o hagamos mal algunas y no tendrían validez. Sí, como que necesitamos un ordenamiento, pero ese ordenamiento, a ver, si nosotros vamos a la investigación de un caso, dentro de las acciones que se siguen, dentro de lo que es protección y aseguramiento del lugar de los hechos, aplicación de cadena de custodia, fotografía, elaboración de croquis, videos, filmaciones, levantamiento de huellas, levantamiento de evidencias. Ustedes si tendrían que enumerar estos ítems que yo acabo de mencionar, ¿cuáles piensan que son los primeros tres más importantes? La preservación del lugar del hecho, que no se contamine ninguna cuestión. La fotografía y planimetría van en paralelo, o sea, son igual de importantes. No sé si hay un orden, si es primero fotografía y después planimetría o viceversa, pero para mí son igual de importantes y se hacen en primer lugar, digamos, antes del levantamiento, antes de demás cosas. Y después el levantamiento. Protección y aseguramiento, entonces. Sí. Después continuaríamos con fotografía. Fotografía y planimetría y después el resto. ¿Todos aplicarían exactamente de la misma forma como su compañera o harían modificaciones? Yo estoy de acuerdo con el orden también. Primero sí, verla. Creo que lo más importante es ver si la víctima aún sigue con vida o está fallecida. Yo creo que eso también es como importante. Bien. Porque no puedes distraerte haciendo todos esos pasos y capaz que podrías haber salvado la vida. No sé. Bueno, dentro de lo que es el protocolo de actuación, específicamente el principal de todo en el caso de que encontremos a alguna víctima, se le apliquen los primeros auxilios, obviamente con la intencionalidad, ahí está, de poder salvar lo que sería esa vida. Pero los protocolos, ¿sí? En realidad funcionan no solo para poder tener un ordenamiento, sino para que en la China o acá se lo siga de la misma manera. Ustedes dentro de los apuntes que tienen, vieron que hay un manual de actuación o un protocolo de actuación dentro de lo que es el lugar de los hechos. Ese protocolo es nacional.
¿Para qué o por qué es nacional? Porque si, por ejemplo, yo, por algunas cuestiones, debo de dirigirme a La Quiaca o a Tierra del Fuego, ¿sí? Yo sé que la forma en la que se van a realizar las acciones dentro de una investigación van a ser exactamente de la misma forma en donde yo me estoy desempeñando, ¿sí? O sea que aparte de ese ordenamiento, se aplican estos protocolos para que se trabaje de igual forma a nivel país. ¿Por qué? Porque dentro de lo que son, en este caso, las fuerzas de seguridad, que son las que más se aplican, muchas veces estos equipos técnicos denominados policías científicas o áreas de criminalística, eh, actúen exactamente de la misma forma. Porque primero, hablando de fuerzas nacionales, nosotros tenemos prefectura, gendarmería y policía federal, ¿sí? Y después cada provincia presenta lo que serían sus fuerzas de seguridad, en este caso las policías provinciales, ¿sí? Obviamente algunas aplican más jurisdicción que otras, pero ¿qué es lo que pasa? En caso de que se intente trabajar en conjunto o se derive a un personal de un lugar a otro, ¿sí? Se trabaje exactamente de la misma forma y respetando lo que serían esos protocolos de actuación, ¿sí? Ahora, volviendo al tema de fotografía forense y planimetría. Dentro de lo que es la fotografía, como hacía mención, nosotros debemos de contar como una pequeña historia de lo que sucedió a través de las fotografías. En este caso, para que yo, si no voy al lugar de los hechos, pueda entender e interpretar qué es lo que sucedió. Sin tener conocimiento de las tomas fotográficas o los tipos de tomas fotográficas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a realizar tomas fotográficas, hasta 6 tomas, en donde ustedes muestren, ¿sí?, un pequeño delito en cualquier tipo de lugar de los hechos, pero que se puedan entender. ¿Cómo lo vamos a trabajar eso? Dentro de lo que es el grupo de WhatsApp, ¿sí? Hasta el día, tienen hasta el próximo miércoles a la mañana para subir lo que serían esas tomas fotográficas. Así nosotros ya participamos todos, estamos en el grupo, yo y sus compañeros, viendo qué tipo de escena o qué es lo que pudo haber pasado. O sea, nosotros vamos a ir adivinando, generando hipótesis en realidad de qué es lo que pasó, basándonos en las fotografías que ustedes tuvo, ¿sí? Obviamente no van a subir una a las 7 de la mañana y después van a subir otra a las 10, otra a las 12 y el resto a las 3 de la tarde, ¿sí? Sino que van a crear como un pequeño álbum, ¿sí?, de 7 fotos en donde ustedes puedan mostrarnos a nosotros qué es lo que están investigando. Y nosotros poder entender o ver si es que entendemos qué es lo que ustedes están investigando. ¿Se entiende? ¿Podemos usar una víctima? Pueden usar el tipo de delito que ustedes quieran. Bien. Más o menos entendió igual, profe, perdón. A ver, ¿Querés que nos inventemos una escena del crimen? sí. Ok. Y que saquemos por lo menos 6 fotos de distintos planos para que ustedes puedan sacar una hipótesis de lo que pasó en la escena que nosotros Exactamente. creamos. Ok, entendí bien entonces. Me da un poco de gracia. ¿Por qué? Y porque me imaginé poniendo, bueno, los voy a sorprender, deja. No les tiene que dar gracia, porque una vez que terminemos de ver esto, en cuanto a lo que es, ahí nos quedan puntos claves dentro de lo que es fotografía y dentro de lo que es planimetría, ustedes van a tener que recrear, sí o sí,
un lugar de los hechos en donde apliquen lo que han visto, obviamente, dentro de lo que es la primera unidad. Solo con el panorama y no con ponerle con el levantamiento de evidencia, ya no. Solo con el panorama, digamos. Solo con el panorama. Exactamente. Entendí. Ustedes van a cumplir únicamente el rol de peritos en fotografía. En las primeras partes, o sea, las primeras etapas, digamos, del lugar del hecho. Bien, bien. Una vez que culminemos, ¿sí? De ver todos los temas que traen la unidad 1, ahí recién van a aplicar protección y aseguramiento del lugar de los hechos, levantamiento de evidencia, cadena de custodia, van a aplicar nuevamente fotografía y a eso le van a agregar la elaboración de croquis o de plan. Muy bien. ¿Eso, el álbum ese, lo subimos al grupo de WhatsApp o se lo enviamos por privado? No, lo suben al grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien. Así vamos charlando o vamos tratando ahí de ver qué es lo que se está investigando. Bien. Bien. ¿Alguna duda? No. Profe, ¿eran 6 fotos o 7? 7. Profe, pregunta. ¿Son 7 fotos porque hay 7 tipos de planos? Tal vez. No. Ok. Eso es Solamente coincidencia. que, no, solamente que es, en este caso, las tomas que ustedes van a realizar se denominan imágenes de intrusión. Ok. Por ejemplo. Porque son tomas, ¿sí? En donde ustedes, son las primeras tomas que se realizan para abarcar, ¿sí? O englobar qué es lo que se está investigando. Por ejemplo, en un accidente de tránsito, ¿sí? Se van a tomar fotografías desde los 4 puntos, ¿sí? Y obviamente en donde esté el vehículo, más la ruta o la calle en donde fue el accidente, y más los sitios aledaños para que más o menos yo pueda determinar si fue un accidente, obviamente, entre los vehículos, entre un auto y una moto, entre un auto y una bici, y si el lugar de los hechos es en un lugar rural o un lugar urbano, ¿sí? Más o menos, dentro de estas imágenes que ustedes van a tomar captura, ¿sí? Tenemos que determinar si el lugar de los hechos es un lugar de los hechos abierto o cerrado, o mixto, si se encuentra en una zona urbana o rural, si estamos hablando de un accidente de tránsito, de un robo o de un homicidio. La clasificación queda a gusto de nosotros. Un homicidio, suicidio, accidental, todo eso. Exactamente. Bien. Si tienen alguna duda cuando comiencen a realizar las tomas, me escriben, ¿sí? Bueno. Ya quiero hacerlo. Bien. ¿No tienen otra consulta? ¿Alguna otra duda? Ya empezamos, o sea, con estos trabajos ya ¿tienen nota? Sí, señora. Bien. Dicho todo eso, si no hay dudas, las libero y las veo el próximo mes. Bueno, profe, entonces durante esta semana hacemos esto por WhatsApp y la clase que viene trabajamos sobre el tema. Exactamente. Perfecto. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Nos vemos. Chao, nos vemos. Chau, chau. Chao.